Hola, queridos telespectadores. Hoy hablaremos de una misteriosa y majestuosa profecía que predice la unificación de Rusia con otras naciones eslavas. Esta predicción no se refiere solo a una unión política, sino a una profunda unidad espiritual que debería convertirse en una luz para el mundo entero. O en una época de cambios y pruebas, en la que se estaban produciendo importantes cambios sociales y políticos. Algunas grandes mentes fueron notablemente precisas no solo en su comprensión de los acontecimientos contemporáneos, sino también en la previsión de los acontecimientos venideros. Hablaron de un gran reino de todas las Rusias ante el que temblarían todas las naciones. Esta visión no solo es inspiradora, sino que también nos hace reflexionar sobre la misión espiritual de Rusia, su papel y su significado para todos los pueblos eslavos. O le invitamos a sumergirse en esta asombrosa profecía y a descubrir una nueva visión del futuro que predijeron los sabios adivinos del pasado. El venerable Serafín de Sarov, uno de los santos más venerados de la Iglesia Ortodoxa rusa, dejó tras de sí numerosas profecías, entre las que ocupa un lugar especial la visión de la futura unificación de Rusia con todos los pueblos eslavos. Esta profecía, que encierra la profundidad del pensamiento espiritual y la fe en el futuro, describe la llegada del gran reino de toda Rusia, ante el que temblarán todas las naciones. El venerable Serafín de Sarov vivió en los siglos XVIII y XIX, un periodo en el que Rusia atravesaba importantes cambios sociales y políticos. A pesar de su eremitismo y reclusión espiritual, Serafín de Sarov tenía un profundo conocimiento de los procesos espirituales y sociales que tenían lugar en su época. Veía a Rusia no solo como una entidad geográfica y política, sino también como un núcleo espiritual que podía convertirse en un faro para otras naciones. Su profecía sobre la futura unificación de los pueblos eslavos con Rusia refleja no solo la misión política, sino también la espiritual de Rusia. Serafín de Sarov creía que Rusia, como guardiana de la fe ortodoxa, podía convertirse en el centro del renacimiento espiritual de todos los pueblos eslavos. El venerable Serafín de Sarov predijo que al final de los tiempos Rusia se uniría con todas las tierras y pueblos eslavos, y que llegaría el gran reino de todas las Rusias. Esta unificación, según él, no sería solo una unión política, sino una profunda unidad espiritual y cultural basada en raíces y tradiciones ortodoxas comunes. Serafín de Sarov veía en esta unificación no solo la restauración de la justicia histórica o del poder político, sino la creación de un nuevo centro espiritual que brillaría para todo el mundo. Esta visión está vinculada a la idea de la Tercera Roma, según la cual Moscú y Rusia se convertirían en el nuevo centro espiritual del cristianismo tras la caída de Bizancio y Roma. Una de las ideas clave de la profecía de Serafín de Sarov es el temor de todas las naciones ante el reino de toda Rusia. Esto puede interpretarse como un reconocimiento por parte de la comunidad mundial de la importancia espiritual y moral de Rusia y los pueblos eslavos. Serafín de Sarov no se refería a este temor o sumisión, sino a un profundo respeto y reconocimiento del liderazgo espiritual. En este contexto, el reino de toda Rusia se convierte en un símbolo de paz y justicia, iluminación espiritual y unidad. No implica agresión ni violencia, sino que ofrece un camino de renacimiento espiritual y fortalecimiento de la fe. Un reino así se convierte en un faro para todo el mundo, mostrando un ejemplo de existencia armoniosa sobre la base de valores espirituales comunes. En el mundo actual, la profecía del venerable Serafín de Sarov sigue suscitando interés y debate. En una época de globalización y cambios políticos, sus palabras pueden percibirse como una llamada a la renovación espiritual y al fortalecimiento de los lazos culturales entre los pueblos eslavos. Es importante señalar que esta profecía no es de naturaleza política o nacionalista, sino que hace hincapié en valores espirituales y morales. Para muchas personas hoy en día, la profecía de Serafín de Sarov se convierte en un recordatorio de la importancia de las raíces espirituales y la unidad en la fe. También subraya la necesidad de preservar y reforzar los lazos culturales y espirituales entre los pueblos, basados en tradiciones y creencias comunes. San Teófano de Poltava, uno de los líderes espirituales más destacados de la Iglesia Ortodoxa rusa del siglo XX, dejó tras de sí numerosas profecías, entre ellas las relativas al futuro de Rusia. Una de las más discutidas es su predicción del regreso de Rusia a la monarquía y la autocracia. Según el santo, este acontecimiento marcará un hito en el país y traerá consigo un renacimiento y una renovación espirituales. Teófanes de Poltava dijo que en el futuro Rusia volvería a la monarquía. Este futuro gobernante sería elegido por Dios, subrayando el especial significado espiritual de esta figura. Describió al gobernante como un hombre de fe ferviente, mente brillante y voluntad inquebrantable, que sería capaz de conducir al país a una nueva prosperidad.
Es importante señalar que la profecía hace hincapié en las cualidades espirituales del futuro monarca más que en sus habilidades políticas o militares. Uno de los aspectos clave de la profecía es la purificación de la Iglesia ortodoxa de falsos obispos y su vuelta a los verdaderos valores espirituales. San Teófano de Poltava subrayó que este proceso no sería un mero cambio de liderazgo, sino una profunda renovación espiritual necesaria para el renacimiento de la Iglesia. El futuro gobernante tendrá un papel importante que desempeñar en este proceso, proporcionando apoyo y protección a los verdaderos creyentes y a los líderes espirituales honrados. La Iglesia, según la profecía, tendrá que librarse de aquellos que han sucumbido a las tentaciones mundanas y se han desviado de los verdaderos principios de la fe. Esta renovación será un paso importante hacia el renacimiento de la Iglesia ortodoxa, que volverá a ocupar un lugar central en la vida espiritual de Rusia y de su pueblo. La profecía de San Teófano de Poltava sobre el retorno de la monarquía tiene un profundo significado espiritual. La monarquía, como forma de gobierno, en la tradición ortodoxa se asocia a menudo con el gobierno divino, en el que el zar o emperador es percibido como el ungido de Dios. En este sentido, el retorno a la monarquía simboliza la restauración del orden divino y la vuelta a las raíces espirituales. Teófanes de Poltava veía en el futuro monarca no solo a un gobernante, sino a un líder espiritual capaz de conducir al pueblo por el camino de la verdadera fe y la moral. Esta profecía refleja la idea de que el renacimiento político de Rusia es imposible sin un renacimiento espiritual, y que solo el retorno a los verdaderos valores espirituales puede conducir al país a la prosperidad. Las profecías de santos como Jeromón Caristopios y el venerable Serafín de Viritsky se refieren a menudo a periodos de prueba y sufrimiento que se avecinan para Rusia y su pueblo. Estos santos predijeron los tiempos difíciles que formarán parte del juicio de Dios sobre el mundo, empezando por Rusia. Estas profecías hacen hincapié no solo en las pruebas que se avecinan, sino también en la posibilidad del renacimiento espiritual y la purificación a través del sufrimiento. Jeromón Caristopius predijo que Rusia sería el primer lugar donde comenzaría el juicio de Dios. Según él, será la época del dominio precristiano, cuando el mal reinará en la tierra. Aristopius advirtió que las pruebas y los sufrimientos afectarán a todo el mundo, y comenzarán por Rusia. Habló de la llegada de tiempos difíciles, cuando toda la tierra rusa se convertirá en una prisión, y la gente se verá obligada a soportar la amargura y las penurias. Sin embargo, Jeromón Caristopius también ofreció formas de salvación y liberación de estos problemas. Llamó a la oración, al arrepentimiento y a realizar buenas acciones, aunque parecieran insignificantes. Según él, cada buena acción, cada oración sincera puede inclinar la balanza hacia la bondad y la misericordia de Dios. Creía que mediante la oración y el arrepentimiento el pueblo podría evitar las peores consecuencias y que Dios se apiadaría de Rusia. El monje Serafín de Viritsky también habló de las pruebas que se avecinan para Rusia. Predijo que en el futuro el pueblo se distraería de la fe no por la persecución, sino por los deleites mundanos y el dinero. Serafín de Viritsky advirtió que esto podría ser más destructivo para el alma que cualquier persecución externa. Enfatizó que la verdadera Iglesia siempre sería perseguida, y que la salvación solo podría encontrarse a través del sufrimiento y la aflicción. Serafín de Viritsky también señaló el debilitamiento espiritual de la sociedad cuando se conservan las apariencias externas de la fe, pero se pierde la verdadera espiritualidad. Dijo que se construirían y visitarían templos, pero el mal reinaría en la tierra. Esta época se caracterizará por la pérdida de la verdadera fe y espiritualidad, y solo a través de las pruebas podrá el pueblo volver a los verdaderos valores espirituales. Ambas profecías subrayan que las pruebas y el sufrimiento no son el fin, sino solo un medio de purificación y renacimiento. El hieromonje Aristopios y el monje Serafín de Viritsky vieron en estas penurias una oportunidad para el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de la fe. Creían que a través del sufrimiento y el dolor el pueblo podría purificarse de sus pecados y volver a la verdadera fe. Estas profecías también hacen hincapié en la necesidad de la oración y el arrepentimiento. Instan a los creyentes a no desesperar, sino a buscar consuelo espiritual y apoyo en Dios. Todo creyente puede contribuir al renacimiento espiritual haciendo buenas obras y viviendo según los mandamientos. San Teófanes el Ermitaño, destacado consejero espiritual del siglo XIX, dejó muchas profecías e instrucciones espirituales que siguen siendo relevantes hoy en día. Una de sus advertencias más significativas se refería a la influencia de fuerzas externas, especialmente occidentales, sobre Rusia. Teófanes el Ermitaño subrayó que la decadencia moral y la apostasía de la verdadera fe podrían acarrear consecuencias nefastas para el país y el pueblo. San Teófanes el Ermitaño señaló el peligro procedente de Occidente, donde se estaban produciendo cambios significativos en las esferas social y espiritual.
Advirtió de que Rusia podría verse influida por estos cambios, lo que provocaría un debilitamiento de la fe y crisis morales. En su opinión, Occidente representaba un ejemplo de sociedad en la que los valores materiales y el racionalismo habían llegado a dominar los principios espirituales y morales. Teófanes Zadvornik veía en ello una amenaza para la salud espiritual del pueblo ruso. Señaló que, bajo la influencia de las ideas occidentales, podría iniciarse un proceso de decadencia moral, en el que se socavarían los valores tradicionales y los fundamentos espirituales. Esto, a su vez, podría conducir a la destrucción del tejido social y al debilitamiento del espíritu nacional. San Teófanes el Ermitaño también advirtió de las posibles consecuencias de la desviación de la fe y las normas morales. Dijo que si la nación no reconocía el peligro y volvía a sus raíces espirituales, Dios podría enviar maestros extranjeros para castigar y enseñar. Esta profecía refleja la idea de que la crisis espiritual y la decadencia moral pueden conducir a amenazas y desastres externos. En un contexto histórico, tales advertencias estaban vinculadas a hechos reales cuando Rusia se enfrentó a la influencia de las ideas y fuerzas políticas occidentales. Sin embargo, San Teófanes el Ermitaño subrayaba que el principal peligro no residía tanto en las fuerzas externas como en la degradación interna y la pérdida de la guía espiritual. Hoy en día, la profecía de San Teófanes el Ermitaño sobre la influencia occidental y la decadencia moral se interpreta a menudo como una advertencia sobre la globalización y la asimilación cultural. En el contexto de la globalización, muchos países se enfrentan al reto de preservar sus tradiciones culturales y espirituales. En este contexto, las palabras de San Teófanes suenan como una llamada a reforzar los valores nacionales y espirituales. Muchos creyentes contemporáneos ven en las profecías de San Teófanes el Ermitaño un recordatorio de la importancia de resistir al materialismo y al consumismo. Sus palabras subrayan que la verdadera fuerza de la sociedad no reside en la riqueza material, sino en los fundamentos espirituales y morales. Esto es especialmente cierto en una época en la que muchos valores tradicionales están siendo revisados y debilitados. Los venerables Juan de Shanga y Serafín de Viritsky, dos grandes santos ortodoxos, dejaron importantes profecías sobre el futuro de Rusia y su pueblo. En sus predicciones decían que la salvación y el renacimiento espiritual podían alcanzarse a través del sufrimiento, las aflicciones y las penas. Estas pruebas, en su opinión, son una etapa necesaria en el camino hacia la purificación y la perfección espiritual. El reverendo Juan de Shanga, conocido por su sabiduría espiritual y su don profético, sostuvo que Rusia y su pueblo pasarían por duras pruebas y sufrimientos. Dijo que estas pruebas son parte integrante de la providencia de Dios y están destinadas a purificar y fortalecer la fe. Según él, los sufrimientos ayudan al pueblo a darse cuenta de sus errores, volver a la verdadera fe y fortalecer sus raíces espirituales. Juan de Shanga insistía en que el sufrimiento no debe verse como un castigo, sino como una oportunidad para el crecimiento espiritual y la superación personal. Creía que a través de las pruebas la gente podía darse cuenta de la importancia de los valores espirituales y abandonar las tentaciones mundanas. Esto, a su vez, conduciría al renacimiento de Rusia como líder espiritual capaz de guiar a otras naciones por el camino de la fe y la moralidad. El monje Serafín de Viritsky también habló de cómo el sufrimiento y los problemas son una etapa necesaria en el camino hacia la salvación. Destacó que en el futuro Rusia se enfrentará a muchas pruebas que tendrán como objetivo la purificación y la renovación espiritual. Serafín Viritsky predijo que estas pruebas no solo serían externas, sino también internas, asociadas a la pérdida de valores espirituales y a la decadencia moral. Creía que a través de estos sufrimientos el pueblo podría encontrar la verdadera fe y la fuerza espiritual. Serafín Viritsky sostenía que solo a través de la toma de conciencia de los propios errores y el arrepentimiento sincero se puede alcanzar el renacimiento espiritual. También afirmó que Rusia, tras pasar por estas pruebas, se convertiría en un faro para otras naciones, mostrando el camino hacia la salvación y la iluminación espiritual. Ambos santos subrayaron que el sufrimiento y las tribulaciones no son el fin, sino solo un medio para alcanzar metas más elevadas. Veían en estas pruebas una oportunidad para purificarse de los pecados y crecer espiritualmente. El sufrimiento ayuda a las personas a darse cuenta de su debilidad y dependencia de Dios, lo cual es un paso importante hacia la humildad y el arrepentimiento. Además, el sufrimiento ayuda a las personas a darse cuenta del valor de los principios espirituales y morales. En medio de las penurias y privaciones, la gente suele empezar a buscar respuestas a preguntas importantes relacionadas con el sentido de la vida y la fe. Esto conduce al despertar espiritual y al fortalecimiento de la fe, que es la clave para la salvación y el logro de la perfección espiritual. Jeromón Caristoclios, conocido por su discernimiento espiritual y su don profético,
advirtió de la llegada del tiempo Pretichrist, el periodo que precede a la llegada del Anticristo. En sus profecías describió este tiempo como una época en la que el mundo se sumiría en la decadencia moral, la apostasía y el debilitamiento espiritual. Aristócles subrayó que el juicio de Dios ya se estaba ejecutando sobre los vivos, y que afectaría a todas las naciones sin excepción. Según Jeromón Caristoclius, la época del predantecristo se caracteriza por una apostasía masiva de la fe verdadera, el fortalecimiento del materialismo y la inmersión de la sociedad en el pecado. Este periodo se asocia con crisis globales, decadencia moral y pérdida de la guía espiritual. El mundo empieza a estar dominado por falsas doctrinas e ideologías que alejan a la gente de Dios y de los verdaderos valores espirituales. Aristócles advirtió que en esta época muchas personas serían engañadas por falsos maestros y profetas que propagarían la herejía y el engaño. Describió la época precristiana como una época en la que el mal adopta nuevas formas, disfrazado de bien, y en la que muchas personas empiezan a buscar la salvación en los bienes materiales, olvidándose de los espirituales. Jeromón Caristoclius afirmó que el juicio de Dios ya ha comenzado y se está llevando a cabo sobre los vivos. Este juicio se manifiesta en forma de diversas catástrofes, crisis y pruebas que se abaten sobre la humanidad. Aristócles subrayó que estas pruebas forman parte de la providencia de Dios para despertar a la gente al arrepentimiento y al retorno a la verdadera fe. Advirtió que si la gente no se daba cuenta de sus errores y se volvía a Dios, se enfrentaría a pruebas aún peores. Aristócles también hablaba de la posibilidad de redención y salvación si la gente rezaba, se arrepentía y hacía buenas obras. Creía que solo mediante el arrepentimiento y la búsqueda sincera de la perfección espiritual se podía escapar de los horrores de la época precristiana y alcanzar la salvación. Rusia ocupa un lugar especial en las profecías de Jeromón Caristoclius. Afirmaba que, a pesar de las crisis y pruebas mundiales, Rusia se salvaría si su pueblo rezaba, se arrepentía y realizaba buenas acciones. Aristócles veía en Rusia una misión espiritual especial, convertirse en un faro para otras naciones, mostrando el camino hacia la salvación y la iluminación espiritual. Insistió en que Rusia debía permanecer fiel a la fe y las tradiciones ortodoxas a pesar de todas las pruebas externas e internas. Aristócles creía que solo mediante el renacimiento espiritual y el fortalecimiento de la fe Rusia podría cumplir su misión y resistir en la época anterior a Cristo. Después de todas las pruebas y sufrimientos predichos por los santos padres, Rusia, según ellos, resurgiría de sus cenizas y asumiría un nuevo e importante papel en el mundo. Este periodo se caracterizará por un renacimiento espiritual y el fortalecimiento de la fe ortodoxa, lo que convertirá a Rusia en un líder espiritual capaz de guiar a otras naciones por el camino de la verdad y la luz. Las profecías de los santos padres, como San Teófanes de Poltava y el profeta Juan de Shanga, permiten vislumbrar cómo será este nuevo papel. San Teófanes de Poltava predijo que Rusia experimentaría un periodo de renacimiento que conduciría al surgimiento de una nueva ortodoxia. Esta nueva ortodoxia, dijo, sería agradable a Dios y se convertiría en la base del liderazgo espiritual de Rusia en el mundo. Teófano de Poltava subrayó que este renacimiento no sería solo una restauración de las viejas tradiciones, sino una renovación de los valores espirituales que ayudaría al pueblo a fortalecerse en su fe. Creía que Rusia, gracias a su profunda tradición espiritual y a su fidelidad a la ortodoxia, podría convertirse en un ejemplo para otras naciones. San Teófano subrayó que este liderazgo espiritual no se basaría en el poder político o militar, sino en la sabiduría espiritual, la pureza moral y la fe sincera. Veía en la nueva ortodoxia una fuente de fuerza e inspiración que ayudaría a Rusia a convertirse en un faro para todo el mundo. El profeta Juan de Shanga también habló de la gran misión de Rusia en el mundo. Hizo un llamamiento al despertar espiritual y a la fe en la salvación a través del sufrimiento. Juan de Shanga subrayó que solo a través de la toma de conciencia de los propios errores y el arrepentimiento sincero se puede alcanzar el verdadero renacimiento espiritual. Creía que el sufrimiento que padecería Rusia ayudaría al pueblo a purificarse y a fortalecer su fe. Juan de Shanga veía a Rusia como un futuro centro espiritual que atraería a personas de todo el mundo en busca de la verdad y la luz. Subrayó que Rusia debía permanecer fiel a la fe y las tradiciones ortodoxas a pesar de todas las dificultades y pruebas. Juan de Shanga creía que solo a través del liderazgo espiritual y la fidelidad a los verdaderos valores Rusia podría cumplir su misión y ayudar a otras naciones a encontrar el camino de la salvación. El nuevo papel de Rusia en el mundo, según las profecías de los santos padres, estará ligado a su liderazgo espiritual. Este liderazgo se basa en unas profundas raíces espirituales, en la fidelidad a la fe ortodoxa y en la búsqueda de la perfección espiritual. Rusia se convertirá en un ejemplo para otras naciones,
mostrando que la verdadera grandeza no reside en la riqueza material o el poder político, sino en la sabiduría espiritual y la pureza moral. Los Santos Padres subrayaron que Rusia debe utilizar su poder espiritual para ayudar a otras naciones a encontrar el camino de la salvación. Esto incluiría no solo predicar la fe, sino también ayudarles a desarrollarse espiritualmente, fortalecer sus fundamentos morales y buscar la verdad. Rusia será un faro que iluminará el camino hacia la iluminación espiritual y la salvación. Al concluir nuestro viaje a través de las profecías, vemos cómo la visión de la gran unificación de los pueblos eslavos con Rusia inspira la reflexión sobre el renacimiento espiritual y la misión del país. Estas palabras pronunciadas hace muchos años siguen sonando actuales, invitándonos a reflexionar sobre la unidad, la fe y los valores espirituales. Que esta profecía no solo sea una fuente de inspiración para nosotros, sino también un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide por el poder político o militar, sino por la fuerza espiritual y la pureza moral. Gracias por acompañarnos en este asombroso viaje a través de las páginas de la historia y del patrimonio espiritual. Hasta la próxima.